salmo. Dice así las Escrituras: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Nos permites venir a ti, adorarte como un pueblo, juntos, cantar a tu glorioso nombre, Señor. Juntos inclinar nuestro corazón delante de ti, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, cantarte a ti, Señor. Y un día como hoy recordar que tu Hijo Jesús se levantó de la tumba. Por eso nos reunimos un día como hoy para juntos brindar un culto a ti, Señor, recordando la resurrección, la victoria de Cristo, esa poderosa victoria sobre la muerte, sobre la tumba. Y bajo ese poder, Señor, podemos vivir también nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Son numerosas las historias de poder de Dios. Muchísimas, muchísimas. Recuerdo que cuando estaba comenzando este maravilloso camino del Evangelio, al pueblo de donde yo soy, la iglesia donde congregaba, invitó a un evangelista, un predicador del estado Zulia, y la primera noche en que estaba iniciando la campaña al aire libre, hubo una amenaza de lluvia, mes de septiembre, y él hizo una oración públicamente. En la oración le decía a Dios, citando un salmo, que enviara los vientos del norte y se llevara la lluvia. Inmediatamente sucedió eso, hermanos. Hubo un viento y se fue la lluvia. Hay numerosas historias así, donde Dios muestra su poder. Hay una historia en la Biblia que muchos de ustedes la han leído o la han escuchado, donde Elías desafió a 450 profetas de Baal y presentó en el desafío, le decía que presentaran una ofrenda. Cortaron la leña, un animal, también lo colocaron sobre el altar y comenzaron a pedirle al Dios que ellos adoraban, los de Baal, para que el Dios que respondiera con fuego, ese era Dios. Narra la historia bíblica que los profetas de Baal llegó al mediodía gritando, se cortaban el cuerpo y nada sucedió. Es más, Elías se burlaba de ellos. Le decía que su Dios estaba dormido, que iba de camino, que gritaran para que lo despertaran. Ustedes recuerdan esa historia, está en la Biblia. Y cuando le tocó el turno a Elías, resumiendo un poco el asunto de la historia, Elías mandó empapar de agua la leña y el animal que colocaron encima de la leña. Y Dios, el Dios del cielo, respondió con fuego. Hay muchas historias así, de la manifestación del poder de Dios. Hemos venido estudiando los evangelios, en este caso el evangelio de Mateo, y encontramos a Jesús manifestando su poder como Dios mismo. En esta ocasión vamos a estar estudiando Mateo, capítulo 9, versículo 27 en adelante, una nueva manifestación del poder
de Dios a través de Jesús o mediante nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado que los milagros en Jesús son las credenciales de que Él es el Mesías esperado. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga de Nazaret y le dieron la oportunidad para que Él enseñase. Abrió el libro del profeta Isaías y leyó en Isaías 61. Y ese día dijo que delante de sus ojos, de los ojos de los que estaban allí, se cumplía esa profecía. Y una de las cosas que dice, que cita Isaías, es que el Mesías va a darle vista a los ciegos. En Isaías 61. Y la cita que él hizo en Lucas, él la narra Lucas, el evangelista Lucas. Allí encontramos pues credenciales de Jesús a través de sus milagros, de que Él es el Mesías esperado. Yo le invito, antes de usar la base bíblica de Mateo 9, 27, revisemos por un momento Mateo 11, 1 en adelante. Juan el Bautista estaba preso. Dice así las Escrituras: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Parece que Juan tuvo sus dudas. ¿Eres tú realmente el Mesías que estamos esperando o vamos a esperar a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Es evidencia, es prueba de que Jesús es el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. La manifestación milagrosa de la vida de Jesús y del ministerio de Jesús son evidencias de quién es Él. He titulado el tema de hoy: el poder de Jesús sobre la ceguera y el mutismo en una dimensión espiritual. Vamos a revisar algunas características de esa manifestación del poder de Jesús en Mateo 9, 27 en adelante, que es la base que vamos a usar en esta mañana. Dice la Escritura en Mateo 9, 27: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Vamos a tratar de conectar con la historia, la narración que estudiamos la semana pasada. Jesús, estando en casa de Mateo, le llega Jairo, ¿recuerdan? Jairo, y le dice que su hija se estaba muriendo y le pide a Jesús que fuera a casa de Jairo. Y Jesús, cuando iba en el camino, una multitud le apretaba y una mujer le toca el borde de su manto. Y ella es sanada. 12 años de azote tenía esta mujer. Posteriormente Jesús termina llegando a la casa de Jairo. Resumiendo el asunto, resucitó a la hija de Jairo.
pasando de allí. Es decir, Jesús saliendo de la casa de Jairo, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Nos habla de una casa y la llaman la casa. Probablemente era la casa donde posaba Jesús, en Capernaum. Viniendo a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Qué tercos esta gente, ¿verdad? Les dio una orden e hicieron lo contrario. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Veamos algunas características en este hecho de nuestro Señor Jesucristo, de esta manifestación de su poder sobre la ceguera y también sobre el mutismo o sobre un mudo. La primera característica que encuentro en este relato es que el poder de Jesucristo para realizar estos actos, especialmente en una dimensión espiritual, es un poder que exige fe. Exige fe. Versículo 27 hasta el 29 nos muestra eso, especialmente en el milagro que hace en los ciegos. Por lo menos hay 3 verdades respecto a esta característica. Es un poder que siempre exige fe. 3 verdades. La primera verdad es que bíblicamente existen 2 mundos. Bíblicamente existen 2 dimensiones. Una de ellas es física, con la cual esta gente habían perdido parte del contacto a través de la visión, y la otra de ellas es espiritual. En esa dimensión o mundo físico, todos nosotros podemos ponernos en contacto con Él a través de los sentidos físicos. Vemos, lo olemos, lo gustamos, lo tocamos, lo oímos, y Jesús mismo, siendo Dios, estando en una dimensión espiritual, se metió a la dimensión física. Ingresó, se encarnó, se hizo presente en este mundo físico. Por eso Juan, en su primera carta, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, es decir, lo que estaba en otra dimensión, lo que hemos oído, ahora entró a esta dimensión y lo escuchamos. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces él sigue diciendo algo más, que dice que ahora es predicado. Entonces hay un mundo físico. Todas las personas tenemos contacto con él, ese mundo físico, sea cristiano o no. Y hay un mundo espiritual, una dimensión espiritual, que solamente las personas caminan o caminamos en ese mundo espiritual podemos entrar en contacto con él. Y la Biblia se encarga de mostrarnos ese mundo espiritual o esa dimensión espiritual. Y que la misma Biblia dice que es una dimensión mucho más real que esta dimensión física.
La segunda verdad que podemos tomar de esto es que Dios opera con milagros en las dos dimensiones. En las dos dimensiones, oiga bien esto. Dios opera con milagros, tanto en la dimensión física como en la dimensión espiritual. Y la mayoría de las personas buscan milagros en la dimensión física, no en la espiritual. Es decir, ser sanado físicamente, porque hay una enfermedad física, que Dios intervenga en su economía física, porque hay una crisis allí o una necesidad de que Dios intervenga allí. Pero la Biblia muestra que el mayor milagro en el que Dios está interesado es en la espiritual, más que en la física. Es decir, que usted sea perdonado de sus pecados. Eso está en la dimensión espiritual. O que usted nazca de nuevo. Eso está en la dimensión espiritual. Y es el mayor milagro que muestra la Sagrada Escritura. La tercera verdad que podemos tomar de esto: para que Dios opere con milagros en la dimensión espiritual es indispensable la fe, no así en la física. Dios puede operar en el mundo físico sin que usted crea, pero en la dimensión espiritual es obligatorio que haya fe para que Dios haga un milagro espiritual. Repito, la fe no es indispensable para que Dios realice milagros en el área física. Vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, especialmente Mateo y Marcos, en dos ocasiones narra la multiplicación de unos panes y unos peces. Dice que en una ocasión Jesús multiplicó para darle alimento a 5,000 hombres. Unos pocos peces y unos pocos panes. Y en otra ocasión lo hizo para alimentar a 4,000 personas. Dice eso las Escrituras. Pero en ninguno de los dos relatos le exigió fe a ellos. Es más, ni sabían que Jesús iba a multiplicar eso. Ni siquiera hubo fe en los discípulos. Porque los discípulos sacaron su calculadora y comenzaron a sacar cuentas cuánto necesitaban comprar, cuántos panes y cuántos peces. Ninguno le exigió fe y hizo ese milagro. Hay otro ejemplo en las Escrituras cuando Él calmó la tempestad. Él más bien les aló las orejas a los discípulos y les dijo: hombres de poca fe. ¿Se da cuenta que no hubo fe en ninguno? Solamente Él manifestó su poder en el plano físico. Sanó a un hombre que tenía una mano seca. Estaba en la sinagoga. Y la gente que estaba alrededor estaban pensando mal acerca de Jesús. Y Jesús hizo el milagro. Sanó a un ciego de nacimiento, de acuerdo a Juan 9. Y tampoco le pidió fe a él, ni a los padres, ni a los discípulos. Y hizo el milagro. Es más, donde Jesús operó con grandes milagros, había demasiada incredulidad. Vamos a mirar Mateo 11, versículo 20. Observe lo que dice esta escritura. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había
hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y el discurso continúa reprendiendo estas ciudades donde hizo grandes milagros, pero allí no había fe. Es decir, lo que había era incredulidad. Para los milagros físicos, el Señor nunca pidió un acto de fe. Pero para los milagros espirituales, en una dimensión espiritual, Él siempre esperó y exigió y pidió un acto de fe. Veamos algunos ejemplos que ya estudiamos. El caso del oficial del ejército romano, el centurión. Este hombre vino a Jesús con un acto de fe, pidiéndole que actuara sobre su criado. Pareciera que fuese en un plano físico, hermanos, pero ahí había una dimensión espiritual. Es decir, había algo que tenía que suceder en el corazón de este hombre, y sucedió. Miremos capítulo 8 de Mateo. A partir del versículo 5 está el relato de este episodio, de esto que sucedió, de este hombre que vino a Jesús. Y era tanta su fe que Jesús se admiró de la fe de este hombre, porque él le dijo: no, di la palabra. Yo sé que tú eres una persona con autoridad. Di la palabra sencillamente y mi esclavo va a sanar. Nos revela que sucedió en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, las palabras de Jesús. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está hablando de otra cosa Jesús. Jesús está hablando de que ese hombre se había convertido y que ese hombre se iba a sentar en el reino de los cielos. Porque este hombre vino con una fe mucho más que una fe de interés para que se sanara este hombre, sino traía una fe de que Él es el Hijo de Dios, Jesucristo. Los versículos que nos muestran donde Jesús admiró, exigió, pidió fe, Él actuó en la dimensión espiritual. El caso del paralítico que lo metieron por el techo, ¿recuerdan también esa historia? Capítulo 9, comenzando el capítulo 9, encontramos ese caso. Y en este caso de ese hombre que metieron por el techo, el paralítico, lo primero que Jesús le dice a él: tus pecados te son perdonados. Porque este hombre, y dice el texto, dice Mateo, que Jesús vio la fe de ellos. Vio la fe de ellos. Y de una vez operó en el mundo espiritual del hombre y le dijo: tus pecados te son perdonados. Siempre los milagros que están en una dimensión espiritual, el Señor exige fe. Usted quiere que Dios opere y haga un milagro espiritual en su vida, en su familia, en su temor de Dios, en su pasión hacia Dios, en ser perdonado, en nacer de nuevo, ahí el Señor le exige fe. Necesitas creer. Es necesario que creas. Otro caso que encontramos, que lo estudiamos domingo pasado, la mujer con el flujo de sangre. Esa mujer también traía fe. Y es interesante lo que Jesús le dice.
Jesús le dijo a ella, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Es decir, operó en el corazón de ella, porque esa mujer no solamente venía por un azote, algo muy profundo en su dimensión espiritual. Por eso ella venía, para que Dios operara, Jesús operara, actuara con su poder, con un milagro espiritual, la salvación. La fe es indispensable para el más grande milagro espiritual, la salvación de su alma. Si usted no cree, jamás será salvo. ¿Qué es fe? Vamos a este texto, el texto que estamos usando como base, el de los dos ciegos. Estos dos ciegos, el Señor le demandó fe, le exigió fe. Volvemos a leerlo, versículo 27 de capítulo 9 de Mateo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo, ¿creéis? Los confronta, exigiéndole fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Sabe que hay muchos tipos de fe? Yo sé que usted lo sabe. Muchísima gente cree. Muchísima gente. Alguien comparó la fe con un llavero, manojo de llave, donde casi todas las llaves se parecen. Y a veces hay que marcarlas, ¿verdad? Para saber que esa abre la puerta del frente, la otra abre aquella otra puerta y así. A veces hay que marcarla. Se parecen. Así es la fe. Se parecen. Pero hay una fe única, bíblica, salvadora, que produce y mueve el poder de Dios operando en nuestras vidas. Una sola fe bíblica, salvadora. Y lo encontramos en estos ciegos. Está revelado en el clamor de ellos. Ellos claman diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahí está revelada características de esa fe salvadora y está revelada en la confrontación que Jesús le hace. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y la respuesta que ellos dan, ellos dijeron, sí, Señor. Ellos no dijeron, sí, buen maestro. Mucha gente cree que Jesús es un buen maestro, un filósofo, alguien que vino a darnos lecciones de vida. No, ellos le dicen, sí, Señor. Ahí está revelada la fe bíblica, la fe salvadora. Repito, en el clamor, ¿cómo le claman ellos a Jesús? Y la confrontación que Jesús hace y la respuesta que ellos dan a Jesús. Es importante que tomemos en cuenta esto. La fe salvadora o la fe bíblica exige un conocimiento correcto de quién es Jesús. Y es una pregunta que usted y yo siempre debemos responder. Y Jesús, 3 años caminando con sus discípulos, en una ocasión le preguntó a ellos, ¿qué creen ustedes quién soy yo? Así les preguntó. Tengo 3 años con ustedes. ¿Quién soy yo? Respóndanme. Es más, él le preguntó, ¿qué opina la gente? Y ellos dieron muchas opiniones. Esa respuesta usted y yo
tenemos que siempre darla. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? Esta gente, estos ciegos usaron dos títulos de Jesús. Hijo de David. ¿Notan ustedes que ahí lo llaman Hijo de David? Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Este es un título que se le asignó a Jesús desde el Antiguo Testamento. Porque Jesús, Dios mismo, le dio una promesa a David, que siempre iba a haber un heredero del trono, pero no solamente una sucesión de reyes, iba a haber uno que iba a permanecer para siempre. Y por eso de allí surgió ese título, Hijo de David. Es un título mesiánico, o tiene un sentido del Mesías. En Lucas, voy a hacer una lectura en Lucas, si usted de pronto me acompaña o si no, escuche. En Lucas capítulo 1 encontramos ese título cuando Jesús creo que todavía no había nacido. 1, 32 y 33. Es cuando el ángel le anuncia a la Virgen María el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1, 32 y 33. Él cuando comienza a darle las características a ella, a la Virgen María, de quién iba a nacer en su vientre, este será grande, le dice en el versículo 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Había esa conexión, esa relación, Hijo de David. Y dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 68. La profecía de Zacarías, el padre del Bautista, dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Otra vez, la conexión Jesús con David. Es más, llegó a ser sinónimo del Mesías. En Mateo 21, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén sobre un burro, la gente lo recibió con mucha algarabía y cantaron un himno. Mateo 21, 9, encontramos parte del himno que entonaban los jóvenes, por cierto. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¿Se dan cuenta? Aparece claramente el título, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y eso lo entendían todos. Tanto así que los sumos sacerdotes se enojaron. Porque ellos conectaron claramente, están diciendo que este es el Mesías. Y se llenaron de enojo. Versículos 15 y 16 nos habla de eso, de este mismo capítulo. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: hosana al Hijo de David, se indignaron, se enojaron, porque ellos claramente entendían que ese es un título dado al Mesías. Regresando al texto que hemos usado como base, Mateo 9:27, los ciegos
estaban usando ese título. Hijo de David. Tenían un conocimiento correcto de quién es Jesús. Eso es fe, hermano. La fe necesita tener el conocimiento correcto de quién es Dios. El Dios de la Biblia. Hay muchos dioses afuera, pero el Dios de la Biblia, el que está revelado aquí en las Sagradas Escrituras. Hay muchos tipos de Jesús que nos han vendido, pero necesitamos tener el conocimiento correcto del Jesús de la Biblia. Y por eso necesitamos empaparnos con la Biblia, conocer la Biblia. Eso fue una de lo que nos revela que esta gente tenía el conocimiento correcto. Jesucristo no nos da opción, hermanos. Él es lo que Él dijo ser, o Él es un mentiroso. Pero Él no nos da opción. Mucha gente está pensando muchas cosas de Él que Él no lo insinuó. Él se mostró en la Biblia que Él es Dios. Él es Dios. Él es eso. ¿Lo crees? ¿Estás convencido que Él es eso? Dios mismo hecho carne. La otra, el otro título que usan estos ciegos es cuando Jesús los confronta, ellos responden, sí, Señor. Señor aquí no es Señor con S minúscula, como muchos de ustedes lo escriben en los mensajes. Yo leo mensajes por allí. Digo, hermano, ¿cómo? Por favor, cuando nos referimos a Jesús como Señor, siempre es mayúscula, porque es un título. La Biblia lo dice ahí. Yo no sé, mi Biblia lo dice, está con S mayúscula. Es un título. Se traduce de curios, que era el título que le asignaban al emperador romano. Y los primeros discípulos se enfrentaron al imperio romano, que les costó la vida a más de 5 millones de cristianos. Les costó la vida por no aceptar ese título hacia el emperador, sino hacia Jesús. Y estos ciegos lo llaman así. Sí, Señor. Sí, curios, griego es curios. Tiene la idea de un amo, de alguien a quien nos sujetamos voluntariamente. Tiene esa idea. ¿Se acuerdan que él dijo en una ocasión que vendrá un tiempo en que todos seremos probados y no todo el que lo hemos llamado Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús el Cristo, el Jesús de la Biblia, ¿quién es para ti? La fe exige tener el conocimiento correcto de Él. En ese versículo 28, Mateo 9, 28, Jesús hace una confrontación y es interesante. Allí también, en la pregunta que Jesús hace, revela elementos de la fe. ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Sabe qué revela allí? El objeto de la fe. Creer, de acuerdo a la fe bíblica, es creer en Él, Jesús. Muchas fe que andan por allí, incluso dentro del pueblo evangélico, es fe en la fe. No la fe en Jesús, sino la fe en la fe. No, ten fe, que no te va a pasar nada. Vete de viaje y ten fe. ¿Fe en qué? La Biblia siempre exige fe en Jesús.
Y él aquí con esta pregunta hizo eso. ¿Crees que yo puedo hacer esto? O sea, confiar en Él, eso es fe bíblica. Tiene un objeto correcto y en este caso es el mismo Jesucristo. La fe es el medio para la conversión. Esta gente fueron convertidas. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ustedes conocen un discípulo de Jesús que ha sido famoso por su incredulidad. Cuando Jesús resucitó, él no lo había visto resucitado. Y él dijo: si no veo, no creo. Si no meto mis dedos allí. Y eso ahora, eso está en la mayoría de las personas. Bueno, si yo no veo, no creo. Primero ver y luego creer. Jesús lo aplica al contrario. Cree y luego vas a ver. Tienes que creer para ver. Y eso se llama conversión. En una ocasión Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si creéis verás la gloria de Dios? Primero cree y luego vas a ver. Pero eso sucede solo en un mundo espiritual. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Primero la fe, para luego suceder lo demás. Y eso se llama conversión. Versículos 32 y 33. Nos da otra característica del poder de Jesús. Ese poder sobre la ceguera y sobre el mutismo, sobre todo en la dimensión espiritual. Es un poder opuesto a los demonios, al poder de los demonios. Dice el 32 y 33 que había un hombre donde el poder de los demonios estaban operando en él, que los habían dejado mudo. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Los demonios son criaturas inteligentes. Son personas descarnadas, con grandes poderes. Y en muchas ocasiones se mete dentro del ser humano. Y como en este caso, dejaron a este hombre mudo. Quedó mudo. Y Jesús actuó, operó en la raíz, que fue en el demonio, sacándolo de esta persona, y pudo hablar. Pero es importante, voy a aclarar algunas cosas aquí. Por lo menos 3 cosas voy a aclarar aquí. Número 1, no todas las personas enfermas físicamente se debe a un demonio. No todas las enfermedades físicas, no que usted, si tiene fiebre, comience a expulsar un demonio de fiebre. No. Reitero esto, lo hemos explicado desde aquí, porque existe ese asunto, esa idea. Lo he escuchado muchísimas veces, y tal vez usted también lo ha escuchado o lo ha creído, que si hay un cáncer, entonces reprendiendo al demonio del cáncer. No. La Biblia muestra claramente que no todas las enfermedades se deben a la causa de un demonio. Por lo menos este evangelio que estamos estudiando, iniciando en los primeros capítulos,
nos mostró que hay diferencia entre endemoniados y epilépticos. Los llama distintos. Dice uno que son endemoniados y a otros los llama epilépticos. Hay una diferencia. Repito esto. No se debe una enfermedad necesariamente a la actividad de un demonio. La segunda aclaratoria. La posesión demoníaca no es otro nombre de la demencia. No es otro nombre de eso. Sí, hay casos donde hay demencia debido a una acción demoníaca, pero no todo es así. Es importante que estemos claros de eso. Este caso que acabamos de leer, sí, había un problema, un mutismo debido a un demonio. En tercer lugar, tampoco es otro nombre de la personalidad múltiple o personalidad disociativa. A veces confundimos. Meto un poquito este nombre clínico, lo acuño acá. Muchas veces confundimos bipolaridad con personalidad múltiple. No es lo mismo. Y esto tampoco se debe a demonios. Algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de encontrarnos con personas así y hemos orado y hemos reprendido y nada ha sucedido. Porque no hay demonio, sino un trastorno mental, emocional. No todo, repito, estos son causas de demonios. Es importante que estemos claros de eso. Usted se puede cansar de ayunar y de orar. Si no hay una actividad demoníaca, nada va a suceder. Es necesario que esa persona sea tratada médicamente. Es importante que entendamos lo siguiente. Los demonios son seres espirituales que pueden salir de una persona y meterse en cerdos. Una enfermedad no. No es que se sale de una persona y se mete en cerdos. Los demonios siempre son malignos, siempre. Los demonios no son expulsados por tratamiento psicológico, sino por el poder de Cristo. Eso sucede con los demonios. Hace varios años, un colega, psicólogo clínico, que tenemos cierta amistad, nos contaba que él atendiendo en un hospital en el área psiquiátrica, llevaron a una muchacha con un cuadro muy extraño y él hizo el diagnóstico y la remitió al área de psiquiatría. Y le colocaron una dosis, una inyección. Y la muchacha continuaba con su cuadro extraño. Como tal vez personalidades múltiples, tal vez. Luego él dio la orden para que le colocara otra dosis. Y continuó igual. Cuando iban a colocarle la tercera dosis, él les pidió que no lo hicieran. Podían matarla. Sino la trajo a su consultorio y oró por ella. Reprendió el espíritu que había en ella y sanó. Había un demonio. Pero no en todos los casos. No en todos los casos sucede eso. ¿Crees que Jesucristo puede hacer un milagro espiritual en usted? Como ser perdonado, tener paz. A veces no hay paz en nuestro corazón y la paz no se debe a las circunstancias externas.
El Señor Jesucristo da la paz, no como el mundo la da. En una ocasión también escuché de alguien decir, de un concurso de artes plásticas, sobre todo de pintura, se estaba buscando a el que describiera a través del arte la paz. Y bueno, muchas personas, un cielo sereno, pintaron un cielo sereno, un mar muy sereno, y hubo muchas pinturas. Hubo alguien en quien llamó la atención y a ese le dieron el premio. Y había pintado una catarata donde había como mucho estruendo, solamente con verla había mucho ruido allí. Y cerca de ella había un árbol, y en el árbol estaba un pajarito cantando. Ese fue el que se llevó el premio. No, la paz no tiene que ver con la circunstancia, tiene que ver con tu corazón. Y solamente Jesús puede hacer ese milagro. ¿Crees eso? Él, para hacer un milagro espiritual, te pide fe, ser convertido, nacer de nuevo. Solamente para este tipo de milagro es necesario que usted crea en Él, confíe en Él, descanse en Él, se suelte de cualquier otro elemento y solamente se agarre de Él. ¿Crees eso? Vamos a orar. Una vez más, Señor, te doy las gracias porque me has permitido exponer tu palabra e invitar, Señor, a confiar en ti, a descansar en ti, a apoyarse en ti o apoyarnos en ti, descansar en tus promesas, descansar en tu persona, porque eres todopoderoso y solamente en ti hallamos solución en nuestra alma. Muchos de nosotros estamos luchando con nuestro propio carácter, nuestro propio mal genio, nuestra propia personalidad, Señor. Te pedimos que hagas un milagro. Haz un milagro, Señor. Ahí dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, para vencer el pecado, Señor. Produce perdón. Ilumina nuestro entendimiento, porque tal vez hemos escuchado y no hemos entendido nada, Señor. Gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén.